Irene Garza desapareció el 16 de abril de 1960 tras asistir a la iglesia a confesarse. Hoy, el misterio por fin sale a la luz. McAllen, Texas, Estados Unidos. Irene Garza, nacida en 1934, era conocida por ser una mujer elegante, simpática y cariñosa con todo el mundo. Una joven a la que no le importaba hacer cualquier cosa por sus seres queridos. Irene fue la primera de su familia en asistir a la universidad y a la escuela de posgrado. Fue en esa etapa de su vida cuando fue coronada Homecoming Queen y nombrada Miss All South Texas Sweetheart. Y es que Irene deslumbraba a todos con su dulce y encantadora belleza. Al terminar sus estudios, Irene se convirtió en maestra de segundo grado y se entregó de lleno a sus alumnos, tanto que incluso gastaba su propio dinero para comprarles material escolar. Pero Irene no solo estaba centrada en su carrera profesional, la iglesia también era una gran parte de su vida. Era una católica practicante. Los sábados siempre asistía a la confesión, mientras que los domingos acudía regularmente a misa. Por supuesto, Irene aún no lo sabía, pero aquella gran fe que tenía sería su mayor perdición. Era el 16 de abril de 1960, el fin de semana de Pascua. Como todos los sábados, Irene informó a su familia que asistiría a la confesión y que volvería más tarde ese mismo día. Tomó prestado el automóvil familiar y se dirigió a la iglesia del Sagrado Corazón. Pero al llegar la noche, la familia de Irene se preocupó seriamente. La joven de 25 años aún no había regresado de la iglesia. De esta forma, sus allegados comenzaron a buscarla, hasta que al día siguiente encontraron su coche en la propia calle de la iglesia. Fueron muchos los feligreses que habían visto entrar a Irene en el templo, pero por desgracia, ninguno de ellos llegó a presenciar nunca su salida. Pasaban ya 2 días desde el descubrimiento del coche, y ninguna otra pista había aparecido. Fue entonces cuando sus allegados encontraron uno de sus zapatos de tacón alto al costado de la carretera. Y al día siguiente, su bolso más adelante en ese mismo camino, junto con parte de su velo de encaje blanco. Era muy preocupante. Era como si alguien se hubiese llevado a Irene a la fuerza. Por ello, la oficina del alguacil rápidamente inició una búsqueda masiva a caballo, y tras 5 días de intensa inspección, en un canal de agua, encontraron lo que todos más temían: el cuerpo sin vida de Irene. Irene había sido golpeada, estrangulada, mancillada. Su cuerpo se mantenía vestido, aunque su blusa estaba desabotonada. Además, los agentes descubrieron una huella solitaria cerca del canal, pero nunca pudieron comprobar su autoría. Asimismo, la autopsia realizada reveló que Irene había quedado inconsciente al recibir un golpe con un objeto contundente. Semanas más tarde, los inspectores drenaron el canal en el que había aparecido Irene y encontraron algo realmente sorprendente. Era un proyector de diapositivas, lo que llevó a los investigadores a hacerse las siguientes preguntas. ¿Sería ese el objeto con el que Irene había sido golpeada? Y la más importante, ¿de quién era el proyector? Así la policía hizo público el hallazgo para identificar al dueño del dispositivo, y fue aquí cuando John Fate se convirtió en el centro de la investigación. John Fate era un sacerdote de 27 años que estaba de visita en la iglesia del Sagrado Corazón. Fue él quien escribió una carta a los oficiales en la que admitía ser el dueño del proyector. Sin embargo, no sabía cómo había llegado el aparato al fondo del canal. En la investigación inicial, la policía interrogó a unas 500 personas. No obstante, el padre Fate seguía siendo el principal sospechoso, al ser el propietario del aparato.
De esta forma, los oficiales pasaron a interrogar al sacerdote y tras contar una serie de diversas versiones, acabó admitiendo que le había dado confesión a Irene en la rectoría, al lado de la iglesia. Un hecho que les pareció muy inusual a los investigadores, ya que normalmente las confesiones se realizaban en el propio templo. Después de que Irene se sentase a confesar, Faith afirmó haber conducido 5 millas de regreso a la residencia de los sacerdotes. Necesitaba tomar otro par de gafas, ya que las que estaba usando se le habían roto. Por esta versión de los hechos, los oficiales llegaron a la conclusión de que Faith había sido una de las últimas personas en ver a Irene con vida. Entonces, el padre O'Brien, pastor de la Iglesia del Sagrado Corazón, se acercó a la policía y afirmó haber visto rasguños en una de las manos de Faith. Así los investigadores llamaron de nuevo a Faith para comprobar sus heridas. Pero el sacerdote afirmó que se las había producido mientras escalaba el exterior de su residencia, ya que no le habían dado una llave para la puerta principal. Pero los detectives desconfiaban totalmente de Faith. Sus palabras, incluso sus hechos, eran de lo más incongruentes. Por ello, los rumores sobre la participación del sacerdote en el homicidio de Irene pronto empezaron a extenderse por todo McAllen. Con las semanas, la investigación fue avanzando, hasta que los agentes se percataron del ataque a una joven de 20 años en Edimburgo. Ocurrió 3 semanas antes. La víctima, que estaba dentro de la iglesia, afirmó que había visto a un hombre dentro de un coche de color azul, mirándola desde fuera. Acto seguido, el individuo entró en el templo, la asaltó y trató de cubrirle la cara con un trapo. Por suerte para ella, logró luchar contra él y escapó finalmente de sus garras. Cuando los investigadores le pidieron una descripción de su atacante, lo describió como un hombre de cabello oscuro y gafas. Pero lo más curioso era que iba vestido de sacerdote. Entonces, la policía le practicó una rueda de reconocimiento de presuntos sospechosos, y la mujer rápidamente escogió a uno de ellos. Su nombre, John Faith. Faith ya era sospechoso de 2 casos de daños a mujeres, por lo que la policía se dispuso a arrestarlo. Pero no había rastro del sacerdote. Sin embargo, una semana después, Faith acabó entregándose y alegó haber estado en un hospital fuera del estado, debido al estrés que le había causado el caso de Irene. Además, afirmó haber desarrollado un miedo intenso a las mujeres. Ya bajo custodia policial, Faith fue sometido a las preguntas del polígrafo, una prueba que falló considerablemente. Aún así, Faith estaba confiado. Estaba seguro de que no podrían condenarlo por el ataque en Edimburgo, debido a la falta de pruebas. No obstante, se equivocaba, y en 1961 fue acusado de intentar mancillar a aquella joven. Sin embargo, el juicio terminó en un jurado estancado, y para evitar otro proceso judicial, Faith no impugnó su cargo y simplemente fue multado con $500. Poco después, Faith dejó la Iglesia del Sagrado Corazón, se fue a vivir a un monasterio y luego a una orden religiosa en Nuevo México. Y ya en 1972 dejó el sacerdocio y se mudó a Arizona, donde se casó y formó una familia. De esta forma, el caso de Irene se mantuvo frío durante un tiempo. En 2002, los Rangers de Texas se involucraron en la investigación, 42 años después de la pérdida de la joven maestra. Asimismo, los investigadores ordenaron realizar pruebas de ADN en la ropa de Irene. Pero dado el tiempo que su cuerpo había pasado en el agua, no hallaron ninguna evidencia. El caso parecía perdido. No había nuevas pistas, ni nuevos sospechosos. Ya casi no quedaba esperanza. Hasta que la policía de San Antonio recibió una llamada de Dale Tackney, un monje jubilado. Tackney les habló de los oficiales sobre un sacerdote que durante una sesión de terapia le confesó que había asfixiado a una mujer. Y lo había hecho alrededor de Pascua, a principios de la década de 1960. El nombre de ese sacerdote era John Faith.
Tras tomar a Irene, Faith la había llevado al sótano para luego dejarla en la bañera con una bolsa de plástico en la cabeza. Pero al su regreso, Irene ya había fallecido, por lo que terminó arrojando su cuerpo al canal. Cuando Dagny le preguntó por qué no había sido arrestado, Faith le dijo que los miembros de la iglesia lo habían protegido, con la esperanza de evitar un posible escándalo. Por ello, Faith había sido descartado para convertirse en monje y expulsado del monasterio. Por su parte, Dagny no había acudido a la policía hasta ese momento, porque sentía que su trabajo como monje era solo asesorar a los sacerdotes. Pero había cambiado de opinión tras recibir el contacto de un escritor interesado en redactar sus vivencias como monje. De esta forma, la policía intentó usar a Dagny para hacer que Faith confesase por teléfono. Pero cuando el monje retirado lo presionó, sospechosamente, Faith afirmó no recordar dicha conversación. Los oficiales se acercaron entonces al padre O'Brien para corroborar la historia de Dagny, y les dijo de nuevo que había sentido que los arañazos en la mano de Faith habían sido causados por uñas, por lo que siempre había sospechado del sacerdote. De hecho, incluso había registrado la rectoría en busca de posibles pruebas que lo incriminasen. Dado los reveladores testimonios, los agentes se acercaron al fiscal del distrito con la esperanza de obtener una acusación formal ante un gran jurado. Sin embargo, su petición fue denegada, alegando que el caso era demasiado antiguo, que O'Brien sufría de demencia y que Dagny podría estar aliado con la policía. La familia de Irene estaba completamente indignada. Ahora que por fin tenían al principal sospechoso contra las cuerdas, el fiscal decidía no procesar el caso. Sus allegados lo tenían claro. La Iglesia, en colaboración con el gobierno, estaba encubriendo el caso para evitar un escándalo asegurado. Por todo ello, en señal de protesta, la familia llevó a cabo una vigilia a la luz de las velas frente al Palacio de Justicia. Así, ante toda la presión generada, el fiscal del distrito acabó por llevar el caso a un gran jurado en 2004. Sin embargo, O'Brien y Dagny nunca comparecieron, y Faith ni siquiera fue citado. De esta forma, los miembros del jurado solo tuvieron acceso a grabaciones de audio y transcripciones, por lo que se negaron a acusar al sacerdote. Años después del intento inicial de inculpar a Faith, el nuevo fiscal del distrito inició una investigación renovada sobre el caso de Irene. Así, un gran jurado acusó por fin a Faith de homicidio. Y tras décadas y décadas de investigación, el 6 de febrero de 2016, Faith era finalmente detenido. El juicio de Faith contó con 5 días de testimonio. Los fiscales presentaron evidencias que mostraban que los miembros de la Iglesia no habían querido enjuiciar a Faith para proteger la reputación de la institución. Además, trajeron a Dagny para que testificase, mas no pudieron contar con O'Brien, que había fallecido en 2005. Por su parte, Faith se declaró inocente, y su abogado afirmó que no había pruebas de ADN, ni testigos, ni pruebas forenses que vinculasen a Faith con el homicidio. Una vez establecidas ambas partes, el jurado tardó 6 horas y media en deliberar. Su veredicto: Faith era culpable de homicidio. De esta forma, el 8 de diciembre de 2017, Faith era sentenciado a cadena perpetua y finalmente, el 12 de febrero de 2020, por causas naturales, Faith fallecía. Ahora sí, la familia de Irene descansaba con la conciencia tranquila. Ya era tarde, pero al final se había hecho justicia. Irene Garza fue aniquilada el 16 de abril de 1960. Tras asistir a la iglesia a confesarse, hoy el misterio por fin salió a la luz.